Hola, mi nombre es Lisardo Prieto y os voy a contar cómo llevar a cabo el análisis de clases de equivalencia y valores límite a la hora de desarrollar software mediante la técnica de diseño dirigido por pruebas. El análisis de clases de equivalencia equivalence classes en inglés y valores límite, boundary values, consiste en determinar para las entradas y salidas de una función aquellos valores que se comportan de una forma similar. Por ejemplo, aquellos que devuelven un mismo tipo de resultado o pues que llevan a cabo una serie de interacciones lógicas iguales dentro de nuestras funciones. Recordamos que en el análisis dirigido por pruebas lo que queremos es justamente desarrollar una serie de test o pruebas unitarias respecto a una función. Dicha función es la que vamos a desarrollar y una vez tenemos esos tests, codificar la función de manera que cuando pasemos los tests todos sean válidos, todos tengan el resultado esperado que hemos definido para ellos. Entonces, pensad por ejemplo una función que determine y devuelva verdadero o falso en función de si una persona puede trabajar. Pasando como parámetro de entrada su edad. Bueno, en este caso tendríamos un intervalo y podríamos definir si entre los 18 y 65 años se puede trabajar, pues que estos son unos valores que van a ser nuestros valores límite. Los valores límite por lo general nos ayudan a encontrar dónde empieza y dónde acaba una clase de equivalencia. Todo aquello que haya entre medias pues se comportará igual que dichos valores límite definidos. Por ejemplo, si hemos dicho que 18 años puede trabajar y 65 también, pues 35 años, que queda por aquí en medio, también podrá trabajar, ¿de acuerdo? No siendo así para todo aquello que esté fuera de dicho rango. Este caso pues es un caso de un intervalo. Nos podríamos encontrar otro tipo de situaciones, por ejemplo valores donde tengamos pues géneros, masculino o femenino, conjuntos de valores definidos, en el cual lo que tendríamos que probar pues serían los valores del rango de ese conjunto y alguna otra cosa pues que no perteneciera al conjunto, como por ejemplo una X. En este caso anterior, pues lo que tendríamos que probar son valores del rango, por ejemplo 18, 19, 64, 65, y luego para comprobar los casos en los que no saldría el resultado que esperamos, pues justo los anteriores y posteriores. Vamos a ver todo con un ejercicio. El objetivo del ejercicio es encontrar el número de alumnos que han aprobado una determinada asignatura. Y para ello vamos a definir una función que será llamada pues de la siguiente manera. Hemos dicho esta será nuestra salida, con lo cual la función va a ser devolver un entero. El nombre que le damos, por ejemplo, es students statistics.
y lo que le pasamos es un archivo el cual va a contener pues un número de ocurrencias con información relacionada a los alumnos. ¿Qué es lo que ocurre? Como recordáis, podemos tener una serie de problemas asociados pues a estas ocurrencias, ¿no? O incluso a este archivo. Entonces, en caso de error, de que haya alguno de estos problemas, lo que vamos a hacer es lanzar una excepción, y dicha excepción pues podríamos crear una clase heredada o que herede de exception, de Java exception, encargada de manejar todas las excepciones relacionadas con nuestro método. Por ejemplo, students statistics exception. Bueno, ya tenemos nuestro método. Entonces, ¿qué tenemos que considerar ahora? Bueno, pues tenemos que considerar, por un lado, la salida y por otro la entrada. Vamos a ver un poco más en detalle la entrada. La entrada consiste en un archivo de ocurrencias, como ya hemos visto. ¿Cuáles son los requisitos que nos impone el problema? Como máximo, a ver, 100 ocurrencias. ¿De acuerdo? Y cada una de las ocurrencias está compuesta por el nombre, está compuesta también por un género, el género biológico, y finalmente por una lista, que puede ser perfectamente un array, de calificaciones. Por ejemplo, con distintas pruebas. Vamos a ponerlo todo aquí en español, que quede más claro. Entonces, el nombre. ¿Qué va a ser el nombre? Una cadena de caracteres que va a ir desde un carácter hasta un máximo de 20. Género va a ser un intervalo o un conjunto con dos valores, femenino y masculino. Y finalmente calificaciones, pues como hemos dicho, va a ser un array que va a tener pues 5 números decimales que esto podrá ser, por ejemplo, pues o float o double. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tenemos definida la entrada y pues la salida, como hemos dicho, es el número de estudiantes dentro de estas ocurrencias que han aprobado pues una asignatura. Perfecto. ¿Qué casos tendremos que considerar? Bueno, pues casos, por ejemplo, tenemos el caso válido de que el archivo exista, de que el archivo además tenga una estructura correcta y que además de esa estructura correcta los valores internos estén comprendidos en estos límites que hemos definido, que tengan estas características. ¿Qué otros casos podríamos tener? Pues por ejemplo casos inválidos en los cuales se lanzaría la excepción, que el fichero no exista, que el fichero no se pueda acceder a él, o bien pues que ocurran una serie de problemas dentro del fichero, ¿vale? Esos problemas irán dados por la estructura interna y los valores internos. Entonces, para ello vamos a ver qué casos de prueba más en detalle, con mayor granularidad, podemos considerar. Pues para empezar, por ejemplo, acorde al número de ocurrencias, podemos probar un archivo vacío, ¿vale? En el que no haya ocurrencias, que esto pues en principio no debería de estar, que haya una ocurrencia
es el primer valor, el valor límite, por así decir. El valor siguiente al valor límite conviene probarlo, que haya 2 ocurrencias, que haya 99 ocurrencias, que haya 100, es decir, 100 alumnos dentro del fichero, y 101, que obviamente al estar por encima del límite, valor límite, pues esto también dará error. Todo lo de en medio, al pertenecer a la misma clase de equivalencia, debería ser válido. Son un conjunto de elementos que se van a comportar de la misma forma, va a ser válido. En cuanto al nombre de estudiante, bueno, pues casos críticos que habría que probar. ¿Qué pasa si ponemos una cadena vacía? ¿Qué pasa si ponemos una cadena con un carácter, con 2, con 19, con 20? Y aquí estamos trabajando a valores límite. Y como veis, vemos también el segundo y el penúltimo. Y finalmente, por ejemplo, con 21. ¿Vale? Pues en este caso igual también vamos a esperar un error. ¿Vale? En este caso irá todo bien. Con género, cuando tenemos un conjunto, conviene probar con los valores del conjunto para los casos válidos. Con lo cual tendremos el caso en el que sea femenino, el caso de que sea masculino. Podemos tener también un caso en el que no haya nada, ¿vale? Este va a ser malo. Y un caso en el que haya otra cosa diferente a femenino o masculino, que son los dos únicos valores válidos. ¿Vale? Todo esto nos va a dar error. Para calificaciones, pues en calificaciones tenemos dos tipos de prueba, de acuerdo a la naturaleza de calificaciones. En primer lugar, hemos visto que esto es un array, con lo cual hay que probar número de ocurrencias, igual que con el fichero. Y segundo, el tipo de las ocurrencias, ¿de acuerdo? Entonces, para el número de ocurrencias, pues podemos probar con un array vacío, ¿vale? Que no haya nada dentro del array. Que haya una calificación, que haya 2 calificaciones, que haya 4 calificaciones, que haya 5 calificaciones o que haya 6. Como hemos visto, en cuanto haya calificaciones, bueno, pues deberá funcionar. Se hará la media de ellas, con lo cual, pues de 1 a 5, lo ideal es que hubiera 5, pero bueno, si hay menos, no, y si hay más, pues tampoco, ¿vale? Son casos inválidos. Y luego tenemos que probar que el valor, el rango de dichas calificaciones, pues fijaos, vaya entre el 0 y el 10, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué valores habría que probar? Si consideramos un decimal como precisión, pues probaríamos menos 0,1, que esto va a ser erróneo, 0, que ese es el valor límite correcto, 0,1, 9,9, 10, que es el valor límite, y 10,1. Esto también sería erróneo, ¿vale? Todo lo que hay entre medias, esto es válido. ¿Qué nos queda? Ya tenemos la configuración de todas las entradas que podemos probar, pero ahora nos queda generar casos para probar la salida. ¿Qué deberíamos probar? Bueno, pues en base al fichero de entrada, para hacer las pruebas, importante, tendréis que generar una serie de ficheros, cada uno con una configuración que aplique al caso que queréis probar. Una configuración en la que, por ejemplo, el género sea de un tipo, el nombre tenga un número de caracteres, etcétera, ¿vale? Los casos válidos se pueden agrupar. Por ejemplo, se podría hacer un fichero en el cual el nombre tuviera un carácter, género fuera f y calificaciones pues hubiera un número.
otro fichero para probar casos válidos en el cual probamos pues otro conjunto de valores límite. Por ejemplo, un nombre de 20 caracteres, en este caso genera una M, y calificaciones, pues, por ejemplo, otro de los elementos válidos para acorde a los valores límite, por ejemplo 5 calificaciones. Bueno, pues dentro de todo esto también tendríamos que probar que las salidas que se nos generen, es decir, en los casos que estamos configurando, que las salidas generadas sean una en la cual nos devuelva 0 alumnos aprobados, otra en las que nos devuelva un alumno aprobado, n-1 aprobados y n aprobados. ¿Qué sería lo ideal? Ya que tenemos un límite máximo de ocurrencias, pues que este n-1 fuera igual a 99 y este n fuera igual a 100. De esa forma, pues tendríamos ya cubierta nuestra configuración completa de pruebas. Y una vez implementadas las pruebas y generados los ficheros que nos van a ayudar a verificar estas pruebas, ya podríamos pasar a desarrollar el código correspondiente a esta función. Bueno, muchas gracias por la atención y si tenéis alguna duda, pregunta o comentario, podéis utilizar los datos de contacto que están aquí arriba. Hasta otra.